Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este culto, a esta celebración de una vez más. Hoy es 20 de junio del 2021. Y para iniciar, vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has dado. Te damos gracias por la vida, por la salud, por todo aquello, Señor, que tú nos das sin que lo merezcamos. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro expositor el día de hoy, al hermano Israel, Señor. Y también, Padre, bendice a cada una de las personas que están viéndonos desde sus hogares, que podamos aprender y poder poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para continuar, vamos a buscar ahí en sus Biblias, Salmo 62, del 5 al 8. Salmo, capítulo 62, versículos 5 al 8. Si ya lo tenemos, acompáñenme allí con su vista. Dice así: Solo en Dios se halla descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la fuente, es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Palabra del Señor. Y pues gracias a Dios por su palabra, y ahora vamos a adorarle cantando Vengo a adorarte con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Luz de este mundo, entraste a ti. Mis ojos puedo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a
Después de haber adorado al Señor a través de nuestras voces, quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias Salmo capítulo 5, versículo 4. Salmo capítulo 5, versículo 4, que dice lo siguiente: Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo, a tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Aquí pues nos da un panorama de cómo es Dios. Él nos dice que es un Dios que no se complace en lo malo y menciona más cosas, más personas que hacen lo malo, a los cuales Dios va a destruir. Entonces, quiero invitarlo a que siga compartiendo usted el Evangelio. Dios es un Dios de amor, y es cierto, pero también ese amor no implica el hecho de que Él sea un Dios justo, o no anula el que Él sea justo. Dios es un Dios que es amoroso, pero también es justo. Y de la misma forma que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, también un día Él va a traer juicio sobre esta tierra y sobre la gente que no cree en Él. Es por eso que el Señor Jesucristo que el Padre Celestial envió al Señor Jesucristo para morir en la cruz. Y de esa forma, Él tomar nuestro lugar y podernos ofrecer la salvación. Entonces, quiero invitarle a que siga compartiendo el Evangelio con otras personas. Pero si usted que nos está viendo aún no ha confiado en el Señor Jesucristo, no ha adquirido este regalo, quiero invitarlo a que lo tome primero. ¿Por qué? Porque un día se va a acabar este tiempo de gracia, este tiempo de favor, este tiempo de oportunidad. Y un día el Señor va a traer su juicio y ya no va a haber otra segunda oportunidad. Pero de la misma forma que no habrá oportunidad para nosotros, tampoco va a haber oportunidad para las personas que están a nuestro alrededor. Sin duda, hay personas que viven cerca de nosotros que no han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y si ellos mueren, no van a poder ir al cielo. Entonces, queremos animar a cada uno de ustedes que comparte el Evangelio con las personas que tiene usted allí a su alcance. Use los medios que hoy tenemos. Hoy tenemos la internet, tenemos el correo electrónico, muchas formas de poder compartirlo. Entonces les animamos a que sigan compartiendo estas grandes buenas nuevas de salvación. Y vamos a orar para que el Señor nos dé oportunidades y también valor y sabiduría para compartirlo. Padre, te damos gracias porque un día alguien nos habló de tu palabra, nos habló del Evangelio, Señor, y pudimos creer. Pero en este momento queremos pedirte por aquella gente que no ha escuchado o que no ha entendido, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des valor, que nos des sabiduría para compartir el Evangelio con las personas que tratamos en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, por aquellas personas que nos están viendo, sin duda tienen familiares, amigos, conocidos o compañeros de trabajo que no son salvos. Te pido, Señor, que tú obres en los corazones de ellos para que puedan estar abiertos a escuchar tu palabra. Obra tú, Señor, danos oportunidades y te pedimos, Padre, que tu Evangelio llegue a muchas más personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces quiero invitarlo, ¿verdad?, a que le comparte el Evangelio en esta semana, por lo menos a una sola persona. Ore por ella y compártale. Y para continuar, vamos a buscar allí en nuestras Biblias Colosenses 1, del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Gracias a Dios por su palabra
que nos da estas palabras tan hermosas que nos traen consuelo, pero a la vez nos traen un reto. Y ahora es el tiempo de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy. Cada que me toca compartir la palabra de Dios es un privilegio y también es de mucha bendición porque me permite estudiarla, y vamos a orar para que asimismo sea de bendición para cada uno de ustedes y que este tiempo glorifique a Dios y nos permita conocerle cada vez más. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y estudiarla junto con mis hermanos y amigos que nos ven. Pedimos que en este momento tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos ayude para exponer el tema que vamos a ver hoy, y también que nos dé el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos para entender tu palabra. Gracias por esta oportunidad y pedimos tu bendición en Cristo. Amén. Vamos a recordar un poco lo que vimos hace 2 semanas. Vimos cuáles eran las cosas que el Señor Jesucristo mencionó que debemos hacer en secreto. ¿Las recuerdan? Vimos que debemos ayudar, dar limosna, ayudar a los necesitados. Vimos también que debemos orar y que debemos ayunar en secreto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos estas cosas en público, no recibiremos las recompensas que Dios nos promete. ¿Por qué? Porque ya estaremos recibiendo el reconocimiento de los hombres y esa será nuestra recompensa. Y Dios no nos va a recompensar. Pero si nosotros lo hacemos en secreto, Dios, que lo ve todo, Él nos va a recompensar. Y vamos a continuar leyendo. Estamos leyendo ya desde hace un tiempo el Sermón del Monte, 3 capítulos. Y ahora estamos ya en Mateo 6. Y vamos a leer el pasaje, el versículo del 9 al 15. Mateo 6, versículos del 9 al 15. Dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Aquí encontramos un modelo de oración que el Señor Jesucristo nos enseña. Este modelo de oración no nos lo enseñó el Señor Jesucristo para utilizarlo de forma repetitiva. En Mateo, ahí mismo, pero en los versículos 7 y 8, en Mateo 6, versículos 7 y 8, nos dice el Señor Jesús cómo debemos orar. Y dice que al orar, no hablen por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esta oración contiene principios bíblicos que debemos incluir en nuestras oraciones. Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar y también nos enseña a nosotros que no debemos orar como lo hacen los incrédulos. Ellos creen que por repetir vez tras vez sus rezos, Dios los va a escuchar. Además de evitar repeticiones vanas, recordemos el Salmo 34 que nos dice, Salmo 34:15, nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Este salmo nos da certeza de que el Señor escucha nuestras oraciones. ¿De quiénes? De los justos, los que ya hemos sido justificados por el Señor Jesús. En este modelo de oración, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración de acuerdo al versículo 9? Bueno, debemos dirigirla a nuestro Padre Celestial. Tristemente, en el catolicismo, los rezos se hacen dirigidos a María,
o a otras personas que son consideradas como santos. Y de acuerdo al versículo 9, esto es un error, porque solamente debemos dirigir nuestra oración al Padre. Esta oración contiene 6 peticiones. Las primeras 3 son las que vamos a ver el día de hoy en este estudio. Y en la primera petición del versículo 9 nos dice: santificado sea tu nombre. Esta petición la encontramos en primer lugar y es de primordial importancia que Dios santifique su nombre. A nadie nos gusta que nuestro nombre quede en el olvido, se escriba mal o se pronuncie mal. Además, nuestro nombre es parte de nuestra identidad y valor como personas. Para nosotros es importante tener un buen nombre, es decir, una reputación intachable. Santificado sea tu nombre significa el carácter de la persona principal en la Biblia. Esta persona principal es Dios, es nuestro Señor Jesús. Así, el nombre de Dios representa quién es Él. Entonces, la petición es para que la reputación, el carácter de Dios, sea santificado. Esta petición otorga toda la gloria a Dios. Toda la gloria que Él y solo Él merece. Nos quita al ser humano todo protagonismo y dirige nuestra atención a Dios, que, como decía hace un momento, Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Vamos a ver cómo podemos santificar el nombre de Dios, el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje inicia diciéndonos que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esto no lo éramos antes de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien permite que seamos estas cosas. Y una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo y que somos esto que acabamos de leer, ¿para qué somos? Bueno, el versículo nos dice: para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde nos encontrábamos antes de recibir a nuestro Señor Jesús. Ahí nos encontrábamos. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre justo, un hombre intachable. Este hombre se llama Job. Y en el pasaje, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, miren lo que dice: entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. En este pasaje podemos ver que Job está santificando el nombre de Dios a pesar de lo que a él le sucedió. Recordemos un poco qué le sucedió. Él tenía muchas posesiones, las perdió todas en un instante. No terminaba de darle una mala noticia cuando otro de sus sirvientes llegaba y le daba otra mala noticia. Y no solo sus posesiones perdió, sino también a sus 7 hijos y a sus 3 hijas, las cuales murieron. Y él, en esta situación, aún así santificó el nombre de Dios. Él nunca blasfemó. Él dijo en este pasaje, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, él no pecó ni le echó la culpa a Dios de lo que le sucedió. Es un ejemplo para nosotros el testimonio de Job. Y encontramos en el versículo 10 la segunda petición. ¿Cuál es esta? Bueno, es: venga tu reino. El Señor Jesucristo aquí nos está enseñando que debemos pedir que venga el reino de Dios. Esto quiere decir que el reino de Dios aún
no está en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo en este momento aún no está reinando aquí en la tierra. Entonces, pues nos podemos preguntar, ¿y quién es el que reina en este mundo? Vamos a Mateo 4, versículos 8 al 10 para responder. Mateo 4, 8 al 10 nos dice: de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, ¿quién tiene los reinos de este mundo? Los tiene el diablo, Satanás, el enemigo. Para entender esto, tenemos que ir al inicio. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, vemos que Dios, el Creador, dio a un hombre, al primer hombre, Adán, dio toda la autoridad sobre la creación. Él lo puso para administrar la creación. Y además dio Dios, el Creador, un mandato a Adán. Él quería que Adán le obedeciera. Pero Adán no lo hizo, al contrario, desobedeció a Dios y se rebeló contra él. Y obedeció al enemigo, obedeció a Satanás. Por ese motivo, Satanás toma el poder de la creación que Dios había dado a Adán sobre ella. Adán, al momento de obedecer a Satanás, le está dando el poder sobre la creación. Por este motivo, actualmente Satanás gobierna la tierra. Por eso Pablo lo llama al diablo el Dios de este siglo. Y todavía estamos en este tiempo, en el tiempo en que el maligno está reinando en el mundo. Pero sabemos por la Escritura y por eso lo esperamos y pedimos que venga el reino de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vamos a ver qué nos dice en Colosenses 1:13. Nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo nos describe que a pesar que Satanás aún está gobernando en este mundo, el Señor Jesucristo nos libró del dominio de la oscuridad, del dominio de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La Biblia nos muestra muy claramente que este tiempo va a terminar, vendrán 7 años de tribulación, y después vendrá el Señor Jesucristo, estará nuevamente aquí en la tierra para establecer su reino por 1000 años. Y nosotros debemos pedir a Dios que venga a establecer su reino. Vamos ahora al libro de los Hechos para ver qué hizo Felipe para avanzar en el reino de Dios. Vamos a leer Hechos 12 y también qué podemos hacer nosotros para avanzar el reino de Dios. Dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Felipe anunció las buenas nuevas del reino de Dios. Y nos dice que las personas que escucharon, cuando lo creyeron, se bautizaron. Llegaron a ser parte del reino de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, nosotros, al igual que Felipe, debemos anunciar las buenas nuevas del reino de Dios para que también las personas que lo escuchen lleguen a creer y lleguen a formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Decía hace un momento que el Señor Jesucristo vendrá y vendrá a establecer su reino. Y segunda de Timoteo 4:1 nos dice qué pasará cuando el Señor Jesucristo viene en su reino. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Aquí Pablo
le está dando instrucciones a Timoteo. Si leemos todo el capítulo, solamente leímos en este momento este versículo, pero Pablo le está dando instrucciones a Timoteo para que no deje de predicar la palabra, porque Jesús vendrá a reinar. Y aquellos que no crean en el Hijo de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, nos dice que van a ser juzgados, porque nuestro Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos, porque en Juan 5:22 nos dice que el Padre ha delegado todo juicio en el Hijo, en nuestro Señor Jesús. Por eso es importante ir y predicar las buenas nuevas del reino, para que las personas que lo escuchan y crean sean libradas de este juicio que tendrán los muertos. Continuamos con la tercera petición en Mateo 6:10, y nos dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué pasará? Hay que hacernos una pregunta. ¿Qué pasará a los que no hacen la voluntad de Dios? Vamos a Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué pasará con las personas que no hacen la voluntad de Dios? Nos dice este pasaje, este versículo, que no entrarán en el reino de los cielos. Para hacer la voluntad de Dios, la persona debe arrepentirse y creer en Cristo. Juan 6:40 nos dice lo siguiente: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En Juan capítulo 6, versículos 26 al 29 nos dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, lo cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las buenas obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. De acuerdo a estos pasajes, podemos ver que debemos hacer la voluntad de Dios para gozar de la vida eterna, para tener el perdón de pecado. ¿Y cuál es esta voluntad del Padre? Bueno, nos dice en ambos, en Juan 6:40 y Juan 6:26 al 29, ambos nos dicen que creamos en el Hijo de Dios, en aquel a quien Él envió. Aquellas personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo han hecho la voluntad de Dios. Y quienes quieran hacer su voluntad, que quieran alcanzar el reino de Dios por sus obras, por su religión, por hacer la voluntad que la persona considera correcta y dejar a un lado la voluntad de Dios, tristemente no alcanzará el reino del Señor, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estará bajo condenación. El que rechaza al Hijo no tiene la vida eterna, nos dice el Evangelio de Juan. No sabrá de esa vida eterna. Por eso es importante que conozcamos la voluntad de Dios y que la hagamos. En este caso, vemos que la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo. Te invito a ti que estás viendo este video, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, te invito a que reflexiones en estos versículos, que reflexiones en tu vida, que reconozcas que has ofendido a Dios. Todos hemos ofendido a Dios, todos necesitamos de ese perdón de pecado. Y te invito a que te arrepientas de ese pecado que has cometido o de esos pecados que has cometido y hagas la voluntad de Dios, que es creer en el Hijo de Dios para que llegues a vida eterna y tengas la seguridad de estar en el reino de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Continuamos. ¿Cómo podemos nosotros participar en la respuesta de esta petición?
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, podemos participar al hacer nosotros la voluntad de Dios. Antes de poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber qué es su voluntad. Pablo en Colosenses 1:9 nos dice podemos ver cuál es la petición de Pablo. Aquí vamos a leerlo. Colosenses 1:9 nos dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí vemos la petición de Pablo. Él pide que Dios les hiciera conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Nosotros, para hacer la voluntad de Dios, podemos sentir que no podemos, que somos muy débiles. A veces podemos sentir que fallamos y fallamos mucho al intentar hacer la voluntad de Dios, pero Dios sabe y conoce cada una de nuestras debilidades y por eso Él nos ha provisto de poder para que nosotros llevemos a cabo su voluntad. Vamos a ver la solución a este problema que nos dice en Efesios 5, versículos 15 al 18, y nos dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Aquí nos dice que no debemos ser necios ni insensatos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu y así poder tener su poder para hacer su voluntad. Ahora, ¿qué debemos entender por ser llenos del Espíritu? Bueno, ser llenos del Espíritu significa estar bajo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para poder responder según en cada situación que nos encontremos, para poder amarnos los unos a los otros, que es el mandato que Dios nos ha dado para que lo llevemos a la práctica. Estamos ya por terminar y pues ya hemos visto las 3 peticiones y nosotros podemos participar en cada una de estas. La primera que nos dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar a que se cumpla? Bueno, podemos nosotros dar buen testimonio con nuestra vida para que la gente vea las buenas obras y glorifiquen el nombre de nuestro Padre. Si tú ya eres creyente, las personas van a ver que tú eres hijo de Dios y van a estar atentos a tus obras, a nuestras obras. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado de nuestro testimonio para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. En la segunda petición: venga tu reino. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Bueno, nosotros podemos hacer la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y esto es llevar el Evangelio a todas las personas que tú conozcas, que conozcamos en nuestras familias, en nuestros contactos, para que estas personas, al escuchar, como lo vimos, crean y lleguen a ser parte del reino de nuestro Señor. Y en la tercera voluntad, en la tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir sabiduría para conocer la voluntad de Dios y ser llenos del Espíritu para poder hacer su voluntad. Vamos a terminar orando. Acompáñenme. Gracias, Padre, porque tu voluntad es perfecta. Gracias porque al hacerla, como lo vimos en Juan 6:40,
Al creer en tu Hijo Jesucristo, tenemos vida eterna. Tú nos das el regalo de la salvación. Y te damos gracias también, Padre, porque una vez que somos tus hijos, tú nos das poder, tú nos muestras tu voluntad en la vida del creyente por medio de tu palabra. Y encontramos en este pasaje, en la oración del Padre Nuestro, encontramos el modelo de cómo debemos orar, pidiendo primeramente que tu nombre sea santificado. Pedir, Señor, que venga ya tu reino. Nosotros debemos estar esperando, Señor, ya tu venida, estar alertas, estar compartiendo con aquellas personas que no te conocen el Evangelio de Cristo, para que también al creer formen parte de tu reino. Y también, Señor, gracias porque nos enseñas que debemos hacer aquí en la tierra tu voluntad debe ser aquí hecha, y nosotros podemos participar en esta petición pidiendo tu sabiduría, Señor, para conocer tu voluntad, y cada día de nuestras vidas como hijos tuyos ser llenos del Espíritu para poder hacer las obras, Señor, que a ti agradan. Pido por mis hermanos, Señor, para que lo que vimos el día de hoy, pues lo podamos cada uno de nosotros poner en práctica, que en nuestras oraciones el modelo que vimos el día de hoy podamos nosotros utilizarlo para orar, Señor, cada día en que te busquemos por medio de la oración, y que esta palabra también, Señor, sea de bendición para otras personas con las cuales nosotros podamos compartir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos en este tiempo, tenemos un modelo de oración, y un buen hábito de orar es hacerlo temprano, como el Señor Jesucristo nos enseñó, que Él muy de temprano salía, se apartaba para orar al Padre. Y vamos precisamente a alabar a Dios con un canto que lleva por nombre Temprano yo te buscaré. Alabemos a nuestro Señor con el canto. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido
sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Bueno, pues después de haber escuchado la palabra de Dios y haber alabado al Señor, solamente algunos breves anuncios, como siempre. Si alguien de ustedes quiere ponerse en contacto con nosotros porque tiene alguna duda o alguna pregunta, ponemos a su disposición el teléfono de WhatsApp, bueno, el número de WhatsApp, que es el 33 10 19 83 80, y el correo electrónico, que es ib.vidanueva@outlook.com, para que nos escriban y se pongan en contacto. Y también otro anuncio es que la próxima célula unida que tendremos es el 18 de julio del 2021, para que los que vivan aquí cerca pues nos acompañen. También tenemos la página de la iglesia, que es vidanuevaz.mx, donde tenemos nuestra declaración de fe y doctrina, videos de sermones y las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual. Para que si alguno de ustedes quiera repasar o ver, ahí las puede encontrar. Y también seguimos recordando el tiempo de oración los martes y viernes a las 9 de la noche. Entonces les pedimos o les animamos a que envíen sus peticiones al grupo de WhatsApp para estar orando por ellas. Y el viernes tenemos el tiempo de la oración por la aplicación Zoom, para que se conecten ahí con nosotros. Y seguimos recordando, todos los miércoles a las 9 de la noche se sigue publicando la cápsula de vida de 5 minutos de aliento espiritual por YouTube y por Facebook. Y les animamos a seguirlas viendo y compartiendo con sus compañeros y amigos. Bueno, queridos hermanos y amigos, esto es todo por hoy. Les agradecemos su estancia con nosotros, esperamos que haya sido de bendición y les animamos a poner en práctica lo hoy aprendido. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Sido tú, y en la sombra de tus alas
sostenido.